Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Amigos, son las 7 de la mañana con 23 minutos. A esta hora recibimos a nuestra primera invitada. Ella es Anabel Guerrero, abogada, experta en Derecho Parlamentario. Vamos a hablar acerca de la designación de autoridades en la Asamblea Nacional y una primera lectura de lo que fue la jornada el día de ayer en el Parlamento. Anabel, bienvenida, buenos días. Buenos días. Bueno, creo que para nadie, para la ciudadanía, no fue sorprendente lo que se dio el día de ayer, porque desde un inicio estábamos frente a un escenario polarizado, profundamente polarizado, en donde estas, digamos, fuerzas y este grupo de asambleístas, tanto independientes o en el caso de Partido Social Cristiano o en el caso de Pachacutic, serían los que definirían estas mayorías móviles y profundamente frágiles, ¿no? Porque ayer fue claro, ¿no? Que si había consenso, por ejemplo, en el caso de la elección del presidente de la Asamblea Nacional, Nils Olsen, que alcanza 80 votos, luego ya no es lo mismo para la primera vicepresidenta, en el caso de la segunda vicepresidencia. Y menos aún después en las vocalías. Fue tremendo. Entonces, no alcanzaban los votos, se quedaban en los 74, 75, 76. Tenían que tuvieron que en varias ocasiones suspender la sesión para conversar, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque definitivamente si algo es evidente es que ayer se ofrecían cosas, qué sé yo, comisiones, no me voy a aventurar a decir otro tipo de situaciones, pero lamentablemente lo que se observa es que este tipo de mayorías responden precisamente a qué me ofreces para darte mi voto. Y eso es lamentable en democracia. Otra cosa que fue clara para el país es el tema de que precisamente son insostenibles estas mayorías, ¿no? Serán puntuales para cierto tipo de temas, pero no serán a largo plazo. Definitivamente no se van a dar a largo plazo. Y menos todavía cuando se trate del análisis de temas álgidos para uno u otro sector, por ejemplo. Sí, totalmente. Y ahí también hay un punto importantísimo. Habría sido muy bueno para el país, muy saludable para el país, que por ejemplo, este tipo de acuerdos, porque los hay en la legislatura, tiene que haber acuerdos, definitivamente, pero por ejemplo se centren en un tema de agenda política, de qué leyes se van a trabajar, de qué temas se van a fiscalizar, de profunda independencia, por ejemplo, frente al Ejecutivo, porque en el discurso del presidente de la Asamblea, Nils Olsen, él realmente el discurso fue muy interesante, pero el problema es que en los hechos y en la práctica no es así, porque las propias acciones que se suscitaron ayer en la Asamblea nos dan a entender que no hay nada de eso. Pedir disculpas por lo que se ha hecho en el pasado. Ayer se revivieron prácticas del pasado. Realmente. El mismo hecho, por ejemplo, de que no se respetara la paridad y la alternancia, pues si presidente de la República es hombre, la vicepresidenta es mujer, pues correspondía a un hombre la segunda vicepresidencia de la Asamblea, porque así tiene que ser, porque eso es lo que establece la normativa. Diríamos que eso de alguna forma se intentó con la primera moción que se presentó y en donde estaba una figura de Pachacutic, pero no logró los votos. Así es, definitivamente, porque realmente quizás se esperaba que estos acuerdos estuvieran como muy bien trazados y muy bien, digamos, solidificados, pero no fue así en lo absoluto. Vimos, por ejemplo, que no se concedió la palabra a un bloque que es mayoritario y eso hay que reconocerlo y muchas veces cuando desde el punto de vista del análisis político uno refleja o señala este tipo de cosas, se le tilda de algún grupo, de algún partido, no, o sea, se trata de respetar que vivimos en democracia y que lo correcto y lo lógico era que se le conceda la palabra. Además, la conformación del CAL. O sea, la conformación del CAL definitivamente está establecida en la norma, no hay cómo saltársela, pero además implica que para que el representante de un grupo político además mayoritario también en la Asamblea Nacional, converses con él para que le digas, bueno, ¿quién quieres que te represente en este espacio? No puede ser fruto de una imposición que desde todo punto de vista va y camina hacia el autoritarismo, no te voy a permitir nada. Es que eso fue justamente parte de lo que vimos ayer. En efecto, primero hubo una observación a la bancada de la Revolución Ciudadana en el sentido de que se intentó dividir en dos, digamos. ¿Y cuál era la estrategia detrás? Que luego fue público.
tener al menos 2 espacios en el Consejo de Administración Legislativa, al dividir la bancada de la Revolución Ciudadana con la bancada de la gente, como entiendo se denominó. Se hizo referencia al artículo 118 de la Ley de la Función Legislativa que dice explícitamente que no se pueden formar bancadas con los mismos integrantes de una agrupación política y no se dio paso. Pero más allá de aquello, hubo este planteamiento por parte de la bancada de ADN sugiriendo nombres de la misma bancada de la Revolución Ciudadana para integrar uno de estos espacios sin que exista el consenso con esa propia bancada. Totalmente. Y se leyó de alguna manera como una suerte de estrategia o de gol por parte de la bancada oficialista el hecho de que se haya mocionado el nombre de la legisladora Mónica Salazar, si no me equivoco. Mónica Salazar. Que entró por las filas de la Revolución Ciudadana, pero que antes de la posesión inclusive hizo pública su decisión de separarse. Ahora actúa con la bancada de ADN y esa fue como la suerte de justificación de si hubo representación por parte de esa tienda política, pero en la práctica ella ya no hace parte de esas filas. Sí, realmente eso que mucha gente llama jugada magistral, realmente es burlar el sistema democrático, digamos, esto no abona realmente para que la gente tenga confianza, por ejemplo, en una institución, en una función del Estado como es la Asamblea Nacional, porque esto luego, o sea, más allá de jugada maestra o de lo que es politiquería, no es realmente estar, digamos, en el afán de construir una democracia saludable y de construir consensos, porque lo que requiere el país definitivamente en este momento son consensos. Una Asamblea Nacional que se centre en leyes que son sumamente necesarias por el tema, por ejemplo, de los altos niveles de criminalidad que hay en el país, una asamblea que busque el tema de la productividad, cómo apoyar, cómo mejorar los niveles de productividad, el tema del empleo, y definitivamente hay temas fundamentales que ahí es donde se debería trabajar y alcanzar consensos para mejorar las condiciones de vida de las y los ciudadanos, porque realmente creo que la situación que está viviendo el país ya es insostenible. En cuanto a, digamos, inseguridad, es insostenible. Ahora, claro, este escenario también nos lleva a pensar en temas de qué se puede venir más adelante. El presidente ha hablado de una constituyente, creo que han existido muchísimas voces a las que me sumo, de decir, no, el camino no debe ser una asamblea constituyente, el camino debería ser reformas, profundas reformas a la Constitución a través de la Asamblea Nacional. Sin embargo, de lo que se vio ayer, para una reforma constitucional, por ejemplo, igual se requieren 77 votos, a lo mejor el presidente... Estarían peligrando justamente esos votos. No lo ven tan viable y entonces van a optar, sí, por este camino de la constituyente, pero el problema es que nos están planteando este camino de la constituyente vulnerando o irrespetando o inobservando los pasos que se deben seguir. La Constitución y la propia línea jurisprudencial de la Corte Constitucional y quieren llevar adelante un proceso con notables, saltándose la legitimidad democrática, el hecho de que la gente puede ir a las urnas a elegir quién va a estar en ese espacio para reformar la Constitución, y que incluso esos espacios pueden ser participativos, como lo fue en su momento la constituyente en Montecristi. Bueno, pero sobre ese tema yo decía en otra entrevista precisamente donde abordábamos el tema de la constituyente, ahí será fundamental el rol y el papel que juegue la Corte Constitucional en este caso. Sí, pero definitivamente, insisto, creo que sí preocupa porque hemos visto mucha debilidad institucional y no solo debilidad institucional, realmente dejar hacer, ¿no? El Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, no hizo nada frente a el hecho de que tuviéramos un candidato presidente que no pidió licencia y todo lo que eso significó, porque si bien es cierto el tema, por ejemplo, del fraude que hoy se habla tanto y que realmente no ha tenido... Realmente no hay cómo, es una tesis que en determinados momentos hasta hay mucha gente que se burla de esa tesis del fraude, pero más allá de que no hubo fraude o de que considero de que no existió fraude en las urnas, sí estuvimos en un escenario profundamente inclinado, ¿no? Pero de eso no pasó nada. O sea, si no pasó nada y frente a eso la Corte tuvo la posibilidad de hacer cosas. Entonces, a mí sí me preocupa que ahora se dé una situación semejante en donde vamos, digamos, observando un ejecutivo que le va importando cada vez menos la opinión de la Corte Constitucional, respetar lo establecido, el régimen establecido,
y respetarlo, no hay ningún problema. Y por último, una sociedad que se va acostumbrando y normalizando a la vulneración de la Constitución, ¿no? El problema es que sobre ese tema seguimos sin tener la suficiente claridad, más allá de estos pronunciamientos que han sido públicos por parte de las propias autoridades, el mismo ministro de Gobierno y demás, pero habrá que ver qué pasa en lo posterior. Quiero volver, Anabel, a lo ocurrido ayer en la Asamblea, porque usted arrancó esta entrevista diciendo lo que vimos ayer no fue quizá nuevo para nadie, y usted hablaba de estos acuerdos y demás. Y yo aquí quiero analizar también un poco el papel que jugaron, por ejemplo, Pachacutic, por ejemplo, el Partido Social Cristiano con uno de sus integrantes, porque fue uno de 4. Yo publicaba ayer un tuit, digamos así, en el que hacía referencia que con la moción del legislador de Pachacutic, José Nango, se evidenciaba este acuerdo del que se hablaba días antes con el gobierno nacional. No obtuvo los votos, ingresó otra legisladora de Pachacutic a la segunda vicepresidencia, como decíamos, y alguien me decía, pero bueno, los acuerdos son válidos, son legítimos, de eso se trata, así se hace política, sobre la base de acuerdos. Pero estos fueron acuerdos que el propio Pachacutic lo dijo, fueron a título personal y no como agrupación política. Y eso se reflejó en el caso de esta organización política el día de ayer, en donde evidentemente hubo una división. Sí, claro. Es claro, por ejemplo, en el caso de Dina Farinango o del asambleísta Yumbay, de que hay una división en Pachacutic, y eso quedó claro, y quedó claro además que desde la perspectiva de Pachacutic como movimiento político, digamos, la unidad con el oficialismo, con el ejecutivo, no es lo que les conviene, porque, digamos, no habría esta armonía entre las posiciones, entre los postulados de Pachacutic y quizás las propuestas del gobierno de Daniel Noboa, ¿no? Frente a temas prioritarios que tienen que ver precisamente con la interculturalidad o temas tan claves como son, por ejemplo, la salud. Mire lo que pasó con los niños de Taisha. O sea, esas muertes, esas lamentables muertes que pudieron ser evitadas, pero que frente al deterioro de la atención en salud, de realmente apuntar sobre lo básico, que es educación, salud, servicios básicos, porque ya hay estos problemas también del agua potable, ¿no? Y además de la contaminación, de la terrible contaminación de las fuentes de agua. Entonces, es realmente duro y realmente complejo, entendería yo, para quienes están en ese espacio y quienes tienen que enfrentar esa división a lo interno de su organización política, ¿no? Esa división tan clara que se evidenció ayer y qué irá a pasar después, ¿no? ¿Cómo van a actuar? Claro, por ejemplo, mañana en lo inmediato con la integración de las comisiones y la elección en consecuencia de sus principales autoridades, presidente y vicepresidente. Y ya en lo posterior en la construcción de la agenda legislativa, que es como un siguiente paso a partir del inicio de un nuevo periodo. Sí, totalmente. Y además todos conocemos que hay comisiones que son muy apetecidas, ¿no? Está la Comisión de Fiscalización, evidentemente. Justicia, régimen económico. Así es, totalmente. Justicia y estructura del Estado también es una de las comisiones que garantías constitucionales. Bueno, hay varias comisiones que realmente son muy apetecidas y otras que, como por ejemplo, te castigo y te mando a esa comisión. No debería ser así en lo absoluto, pero eso es lo que pasa en el país. Y yo creo que vamos a sentarnos igual y vamos a observar una dinámica muy parecida en el tema de las comisiones. Por lo menos eso preveo, ¿no? Eso me parece que puede suceder porque, como le digo e insisto, son estas mayorías que se mueven y que por un voto, 2 votos, mire, ayer incluso se pudo advertir a la madre del presidente de la República que estuvo entre presionando las curules, de alguna manera, presionando, se demoraban digamos, en hacer público los resultados, en ya decir, ya había la votación, pero la extendieron hasta ver qué otros votos se sumaban y conversaban y hablaban y se acercaban, porque no solo fue la madre del presidente de la República, sino otros actores políticos de ADN que realmente estaban insistiendo en que, bueno, marquen el voto a favor. Y
veamos qué pasa con el tema de las comisiones. Las comisiones son sumamente importantes, su conformación debe ser y tiene mucho que ver con el hecho de que los asambleístas que estén ahí tengan una cercanía con los temas, tengan un interés en esos temas, tengan experticia en esos temas, con la finalidad precisamente de que la construcción de la norma sea lo mejor posible para el país y que se enfoquen en los temas fundamentales. Entiendo que hay cientos de proyectos de ley que están, digamos, ahí represados y que tienen que ser tratados, pero para ello se necesita una priorización de los temas más urgentes para el país y pensar en el país. Yo me ratifico en lo que he venido pensando para mis adentros, digamos así, en este último tiempo. Si bien fue lamentable el hecho de que en este último periodo legislativo se hayan vetado una serie de leyes que fueron aprobadas, vetadas totalmente, es preocupante lo que se espera de aquí en más, precisamente por esta lógica de estos acuerdos que son coyunturales, que no se ve que sean sostenidos en el tiempo, porque hay que decir la verdad, ni siquiera hay coincidencias entre estas agrupaciones políticas en lo ideológico, por ejemplo. Entonces es muy complejo pensar en que se pueda trabajar y dar cumplimiento a una agenda legislativa priorizada en las diferentes temáticas que al final del día lo que hacen es buscar el beneficio para la gente. Yo creo que usted ha tocado un tema fundamental. El presidente de la República llegó a vetar totalmente 17 proyectos de ley que muchos de ellos en efecto pueden haber tenido temas contradictorios o temas complejos. Sin embargo, frente a una objeción parcial, eso hubiera podido ser trabajado. Pero nos encontramos frente a una actitud del Ejecutivo en donde, al haber, digamos, perdido esa posibilidad, hubo una enmienda constitucional que cambió la forma de votación en cuanto a la objeción parcial o la objeción total. Antes era, sumaba más votos, digamos, la posibilidad de ratificarse en los textos aprobados por aprobados por la Asamblea, y en cambio el tema de allanarse a la objeción del presidente de la República era más fácil alcanzar esa votación, ¿no? Entonces, frente a eso, que fue una enmienda... Se necesitaba una mayoría absoluta nada más, y ahora una mayoría calificada. Exacto. Y frente a eso, que un poco se lo propuso como un tema de ir, digamos, coartando el tema del hiperpresidencialismo, de equilibrar el tema entre el legislativo y el ejecutivo en su función de colegislador. ¿Por qué? Porque se señalaba, ¿no? En la Asamblea es donde se recibe a las organizaciones, a la ciudadanía, ellos aportan en la construcción de la norma, entonces lo correcto es que sea la Asamblea Nacional la que tenga la posibilidad, digamos, de ratificarse en sus informes de primero o segundo debate. Sin embargo, lejos de que esta enmienda haya contribuido precisamente a este balance y este equilibrio de poderes, lo que tenemos ahora es igual una forma de hiperpresidencialismo a través del veto presidencial. O sea, no me gusta y lo veto. Y eso es algo clave que usted ha tocado, Belkis. Esto no puede volver a pasar en esta Asamblea. O sea, no se puede estar meses construyendo una norma con la participación de la ciudadanía, de expertos, de académicos, para que luego la norma pase por todo el tratamiento que pasa para que sea vetada. Eso ya no es posible. Yo creo que el llamado que se hace, como usted dice, el llamado que debemos hacer es precisamente que si existen acuerdos sean transparentes, sean en pos de una agenda común, sostenidos en favor en el tiempo. y en favor de la ciudadanía y de la construcción de normas. Y una cosa importante, igual, lo dijo ayer el presidente de la Asamblea, el Nils Olsen, dijo que se va a guardar independencia. Yo creo que eso es algo que habrá que esperar, pero que sí hay que demandar. O sea, tiene que existir independencia y la Asamblea Nacional tiene que cumplir con su rol de fiscalización. Rol que no lo cumplió en periodos pasados, porque realmente y creo que no soy la única que pudo divisar agendas muy particulares de temas... personales, digo yo. Sí, y no agendas de país. Correcto. Anabel, gracias por estos minutos para este interesante diálogo. Gracias a usted por la invitación, Belkis. Un saludo saludo a la audiencia. Ha estado con nosotros Anabel Guerrero, experta en Derecho Parlamentario, a propósito de la designación de autoridades el día de ayer en la Asamblea Nacional. Son las 7 de la mañana, 42 minutos. Amigos, tiempo de la pausa. No se vayan, enseguida continuamos con más aquí en la primera emisión de MQ Noticias.